día de hoy quiero compartir con ustedes algo referente a... Hay un pasaje, ahorita lo vamos a comentar y a estudiar, en el libro de Romanos, que habla sobre que no fuimos llamados a ser esclavos, sino a tener el espíritu de adopción. ¿Alguien recuerda que hay un pasaje así? Y de hecho siempre se nos ha enseñado que somos hijos, porque así lo dice la Escritura, por engendramiento a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque a través de la muerte y resurrección, de la obra de redención de Jesucristo, todos sabemos que tuvimos que morir para nacer de nuevo, y fuimos engendrados como hijos a través de Jesucristo. Pero también la Escritura habla que fuimos adoptados. Y les soy bien honesto, yo creo que el Señor va a hablarle de una manera muy importante el día de hoy, porque la mayoría lo habíamos visto siempre, que no tengo ninguna duda que también sea de esta manera. De hecho, yo mismo lo he explicado, lo había explicado en otras ocasiones, el hecho de que en la cultura judía, que dicho sea de paso, en muchas ocasiones es necesario entender, no porque pensemos que estemos bajo un orden de lo que es la cultura judía nosotros, porque sabemos que es un nuevo tiempo, estamos en un nuevo pacto, pero muchas de las costumbres que ellos tenían, la Escritura fue escrita en base a la cultura de ellos y en base a lo que ellos hacían. Entonces, cuando ellos hacían mención a algo sobre su cultura, para ellos no tenían ningún problema en entender a qué se refería Dios, porque era algo natural en su cultura y sabían a qué Dios se refería. Pero para nosotros, que no pertenecemos a la cultura judía, cuando hacen referencia a algo, pues a veces nos pasa de noche lo que Dios quiso decir, porque no es algo que nosotros entendamos. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón, a veces se tiene que estudiar un poco lo que son los usos y costumbres para poder llegar a la interpretación correcta, o el saber a qué se refería Dios cuando mencionó ciertas cosas. Entonces, lo vemos aquí incluso en nuestras transmisiones, saludando a todas las personas que nos ven desde fuera. Cuando hacemos mención sobre algunas cosas que son muy de nuestra cultura mexicana, a veces nos preguntan, ¿verdad?, por internet, ¿qué quiso decir con eso? Entonces, ahí podemos ver que si algún dicho, alguna frase, alguna palabra no es parte de nuestra cultura, esto nos dificulta el poder entender a qué se está refiriendo a alguien, ¿sí? Entonces, bajo ese entendido, vamos a poder ver que lo que es la adopción no solamente era un acto legal, que dentro de la cultura judía era el que alguien que era adoptado podía tener todos los beneficios que como un hijo natural, y era totalmente visto como un hijo natural en el momento que era adoptado. Sí, natural legal, ¿verdad? O sea, alguien que fue concebido, alguien que es adoptado obviamente no fue concebido por la madre, ¿sí? Entonces, cuando alguien es adoptado, adquiría exactamente los mismos derechos y la misma legalidad que aquel que sí había nacido por vía de su mamá, ¿verdad? Sí, estamos hablando de lo que es la adopción. Ahí le voy a encargar, porque sí se está entendiendo, creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que quiere decir también la adopción en la cultura judía, y esto nos va a dar mucha luz sobre algunas cosas. Y si ustedes creen que por estarles explicando todo esto ya se habían salvado, pues no. Este tema de la adopción precisamente es el tema que vamos a tratar dentro de la serie del libro de Esther, estudiando a Mardoqueo. Pero es lo que yo quise que entendieran esto, porque a veces hacemos un prejuicio de que ay, otra vez Esther. Es que no hagamos eso, porque estamos dejando de lado los principios y las enseñanzas que estamos precisamente tratando de enseñar a través de esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a aprender lo que es el principio de la adopción. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, Señor, de saber
qué es lo que quieres de nosotros como tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos que vas a lograr que nuestro entendimiento no sea un estorbo para nosotros, sino que tu Espíritu Santo revelará todo aquello que ya fue puesto en nuestro espíritu, pero que pueda llegar y bajar a nuestro entendimiento para poder ser efectivos en la misión que tú tienes para cada uno de nosotros y como cuerpo que somos también como una iglesia. Espíritu Santo, te pido que dirijas mis labios para entregar esta palabra de una manera clara, concisa, donde tú quieres, donde sea lo que tú quieras enseñarnos, lo que se ha revelado en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Encontrándonos con un Mardoqueo, vamos a ver qué nos va a enseñar el Señor a través de esta lección. Nosotros sabemos que Mardoqueo, en cierta forma, ahorita vamos a ver algunas diferencias entre los personajes centrales de la historia, pero sabemos que Mardoqueo, una de las funciones que estaba haciendo, al igual que Hegai, era estar preparando a Esther para una misión. Lo que pasa es que eran asignaturas un poco diferentes, la de Hegai y la de Mardoqueo. Ahorita lo vamos a ver. Pero parte de todo esto era para que la reina Esther, en ese entonces Hadasa, ¿verdad? Antes de ser la reina Esther, era Hadasa en su nombre. Entonces ella estaba siendo preparada para poder estar en la presencia del rey. Recuerden que estamos haciendo un estudio de algo que es una historia del Antiguo Testamento y hemos explicado, a lo mejor soy un poquito repetitivo en esto, pero quiero ser muy claro, que no queden dudas, que estamos obteniendo lo que es el tipo y figura de lo que representa Esther, que es representa la iglesia de este tiempo. Entonces, bajo ese sentido, tenemos que analizar e interpretar a la luz del nuevo pacto y de la verdad presente. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Podremos hacer algo nosotros? No me contesten, porque luego después se ventanean solitos. ¿Podremos hacer algo nosotros para entrar en la presencia del rey? Me gusta el silencio. Bueno, lo que pasa es que no podemos hacer nada. En primer lugar, no tendríamos los méritos antes de recibir a Cristo para entrar. Yo voy a explicarles todo lo que necesiten ahí entender, doctor, no se me desespere. Antes de recibir a Cristo, obviamente no podemos estar dentro de la presencia del rey o ante la presencia del rey, porque ni siquiera seríamos dignos. Podría él a lo mejor visitarnos, hacer situaciones por su soberanía, pero no es algo que nosotros podríamos hacer por cuenta propia. Pero una vez que hemos recibido a Cristo, que sabemos que todo esto fue por gracia, por fe, como ahorita lo comentaban, ¿verdad?, en las palabras que se dieron. Una vez que recibimos a Cristo, no solamente podemos entrar confiadamente, como dice la Escritura, ante su presencia, sino que somos habitación de su presencia, porque somos el templo del Espíritu Santo. Cristo mismo se ha hecho uno con nosotros, así es que donde quiera que tú vas, la presencia de Dios va. ¿Nos queda claro eso? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, no nos estamos refiriendo a lo que podemos llegar a experimentar durante las reuniones, sino que estamos hablando de una dimensión de vida donde el propósito de Dios no se detiene por nada a pesar de todas las circunstancias que te pudieran suceder. Dentro de una falta de entendimiento, de revelación, normalmente, nos lo ha explicado el apóstol, la gente tiene la idea de que cuando venimos a la iglesia y cantamos, adoramos, estamos provocando de alguna manera, por medio de nuestra adoración, de nuestra alabanza, el poder entrar a la presencia de Dios o poder hacer que baje la presencia de Dios, cuando ya les acabo de explicar que la presencia está de continuo en nosotros. Yo no estoy diciendo que no se pueda sentir una manifestación de Dios de una manera especial, pero la presencia de Dios está en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la presencia del rey,
en este momento vamos a referirnos no necesariamente a que podamos entrar, a que vaya a venir esa presencia del Rey, sino que la presencia del Rey sea manifiesta a través de todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Unas pequeñas diferencias entre estos tres personajes centrales. Hegai sabemos que era el jefe de los eunucos, ¿recuerdan? Y fue alguien que estuvo preparando, que estuvo capacitando, que estuvo ayudando a embellecer externamente, que estuvo enseñándole a Esther los protocolos de lo que era un reino terrenal, de cómo se tenía que conducir, cómo tuvo que ser educada en cierta forma para conocer los protocolos del rey. ¿Estamos de acuerdo? Esther encierra la idea de una iglesia que va a encontrar su lugar en los lugares de influencia. Eso lo sabemos, por eso dijimos que Esther era un tipo de la figura en este tiempo. Mardoqueo, por otra parte, encierra otra idea de Dios a la hora de pensar en la influencia del reino de Dios en la tierra. Mardoqueo, si bien es cierto que también fue un entrenador personal de Hadasa o de la reina Esther, él, a pesar de que yo no tengo ninguna duda que también le haya dado consejos en cuanto a protocolos del reino terrenal, porque él era un hombre de gobierno, era alguien que trabajaba para el rey, no, lo que podemos destacar de manera más importante de Mardoqueo es que le estaba inculcando los principios de Dios a Esther para que ella pudiera cumplir con la misión y el propósito que Dios había establecido sobre la vida de Esther. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo menos Liber sí está de acuerdo. Es todo Liber. No se crean, es broma. Ahora les voy a leer esta parte de Romanos 8:37, que es algo muy revelador y donde vamos a empezar a entrar en el tema del espíritu de adopción. Romanos 8:37 dice lo siguiente: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, por ahorita decía Rosy y Carlos, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué extraordinaria afirmación de parte de Dios, afirmando también ahorita lo que comentaba también el señor Ortiz, ¿verdad? Cuando usted sienta ese desánimo, sienta esa situación de que no está pudiendo avanzar en sus fuerzas y todo, lea ese versículo, porque no hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Dice muchos, ¿verdad?, que la peor batalla que podemos librar son las batallas de nuestra mente. Entonces nuestra mente es la que nos juega mucho eco, porque muchas de las veces sabemos estas escrituras, las hemos leído, las hemos creído, pero cuando vienen circunstancias a veces eso nos hace tambalear un poco. No se sienta mal, es normal, depende de qué tan agobiante pueda ser la situación, pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar con la mentalidad de Dios y no la mentalidad natural. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos siempre capacitándonos, siempre escuchando estas cosas, porque pues, de que van a venir situaciones, van a venir. Pero la cosa es, no, me gusta ese dicho que a veces comparten por ahí, ¿verdad? En Facebook o en otras partes. Dice, no le cuentes a la gente lo grande de tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es Dios, ¿verdad? Porque no hay otra cosa que sea mayor que el nombre de Cristo. Dice que la escritura que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese todo nombre puede ser enfermedad, puede ser dolor, puede ser tristeza. El nombre que a usted se le ocurra, Jesucristo está por encima de ese nombre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Les voy a leer un pasaje un poquito más larguito, que también es una declaración extraordinaria del apóstol Pablo, y quiero también que ponga mucha atención en lo que voy a leer.
es algo que debemos, cuando nosotros estemos estudiando las Escrituras, un error que cometemos en ocasiones es leerlo como una información, como nada más un pasaje, pero tenemos que estar leyendo con claridad qué es lo que nos está diciendo este pasaje. Yo les pido que lo analicemos de una manera profunda. Segunda de Corintios 4:1 al 18 dice de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Nuevamente confirmando muchas de las palabras que se dieron ahorita. ¿Se fijan? A mí me sorprende siempre de Dios. No sé si puedo decir que siempre, pero la mayoría de las veces que voy a compartir algo, lo he comentado en otras ocasiones, la alabanza, lo que se habla en la alabanza, lo que se establece dentro de la palabra profética que se suelta, tiene que ver con muchas cosas que se están hablando, y esto pues es una confirmación de Dios para el mensaje, ¿verdad? ¿Tendremos problemas cada uno de nosotros? Sí. De hecho, Dios nunca prometió que no los tendríamos, y lo hemos mencionado muchas veces. Cuando habla de la armadura de Dios, que sabemos que son los elementos que tenemos en el momento que recibimos a Cristo, dice, para cuando el día malo venga. O sea, ¿van a venir días malos? Sí van a venir. Dice otro pasaje que lo hemos comentado también muchas veces: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces, ¿va a haber circunstancias? Sí va a haber. El detalle es cómo vas a analizar las circunstancias, desde qué perspectiva, cómo lo vas a ver, como una situación temporal, porque no es el plan de Dios para tu vida, y tienes que saber que eso tiene que pasar. Probablemente te va a ayudar a corregir ciertas cosas dentro de cómo estás caminando, definitivo, pero es algo que va a pasar. Si nos ponemos un poquito más bíblicos, sabemos que la Escritura dice, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Cristo y que fuimos llamados conforme a su propósito. Entonces, yo sé que es difícil poder llegar al análisis de que cuando nos está pasando algo, ay, qué bueno, Dios me va a mostrar algo y me va a llevar a algo diferente y todo me va a servir para bien. A veces es complicado, ¿verdad?, analizarlo de esa manera, pero la seguridad tiene que estar en nosotros, que a pesar de que estemos pasando por una circunstancia adversa, a pesar de que haya algún problema para el cual estamos atravesando, Dios va a sacar algo importante de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que usted está viendo en una situación, en una problemática, es temporal. Lo verdaderamente importante es la realidad eterna que hay en nuestras vidas. Nosotros debemos de estar conscientes que cuando nosotros estamos atravesando por alguna dificultad, si usted está atravesando por una dificultad bien grande, ¿sabe qué? De ese tamaño va a ser su victoria. De ese tamaño va a ser la manifestación de gloria de parte de Dios. De ese tamaño va a ser la provisión de parte de Dios para que otras personas puedan decir,
¿Cómo es posible que te hayas levantado de esa situación? Porque otra persona en tu lugar no habría podido haber salido de esto. Sin embargo, tú saliste. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está conmigo y porque Dios va delante de mí como poderoso gigante. Dele un aplauso al Señor. ¿Cómo identificamos a Mardoqueo en nuestra historia? Mardoqueo es el modelo apostólico que te lleva a entender el concepto de adopción, y aquí es donde vamos a entrar al punto neurálgico, diría el doctor Ugarte, ¿verdad, doctor? La verdadera prosperidad en Dios significa que viajas en la vida con un sentido y no te detienes ni te retrasas, y al final de tu viaje has bendecido corporalmente a la iglesia y no a tu propio deseo personal. Generalmente, cuando analizamos prosperidad o pensamos en prosperidad, ¿en qué es lo primero que piensa la mayoría de la gente? En el dinero. Pero la prosperidad es algo que es integral. Dice la Escritura que deseo que seas prosperado ¿en qué? En todo. ¿En las finanzas? Sí, pero además en todo. Así como prospera tu alma. ¿Qué es prosperidad en todo? Por ahí dijeron algo. Salud, ¿en qué más? Relaciones, trabajo, dinero, escuela, amor. Todo es todo. Todo es todo. Qué profundos andamos, ¿verdad? Qué bárbaros, qué bárbaros. Entonces, algo que debemos de entender es que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, porque nosotros somos la iglesia. No es que quiera que sea prosperado fulanito o menganito. Dios quiere que sea prosperada la iglesia. ¿Por qué? Porque la manifestación de Cristo va a ser a través de la iglesia. Obviamente, ahorita lo decía Julio muy acertadamente, aquellos que siguen los diseños de Dios de manera personal, que son entendidos en los principios de Dios como el sembrar, pues lógicamente van a poder ver y experimentar las realidades de lo que es el diseño de Dios. Y aquellos que no lo hacen, pues no lo van a poder experimentar porque no están caminando dentro del diseño. No significa que Dios no pueda hacer algo y suplir algo, pero ahorita eso a veces tiene que ver con nuestra edad espiritual a nivel del alma. Ahorita les explico eso. Pero entre más entendidos seamos, que tiene que ver mucho con este tema que les estoy hablando, podremos experimentar de una manera mayor la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Si nosotros no hemos entendido los principios de Dios y no los practicamos como queremos que sean manifestados los resultados de caminar dentro de los diseños, generalmente todos y cada uno de nosotros decimos: es que yo quiero que el Señor me bendiga con esto. Sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual de manera legal, pero dentro de la manifestación de la bendición en nuestras vidas, la mayoría decimos: no, es que yo quiero que se manifieste esto en mi vida, quiero que se manifieste esto. El viernes compartía con los hombres un tema que ahí me pegaba a mí también poquito, ¿verdad? Acerca de un poquito de la papirrineada, de la comedera. Aún y cuando, gracias a Dios, y porque pues he tenido que cambiar hábitos, me he podido sostener, ¿verdad? Ustedes saben, los que no lo saben y a lo mejor no me conocían de antes, bajé aproximadamente 35 kilos, más o menos, y no es la primera vez que bajo de peso. En otras ocasiones había bajado, pero volví a subir. ¿Por qué creen? Porque no me disciplinaba, porque volví a los mismos hábitos de siempre, porque no estaba haciendo las cosas de manera correcta, y lógicamente volvía otra vez a tener problemas. Entonces, imagínense, ya lo hemos platicado, ¿no? Pero a qué grado de incongruencia llegamos a veces,
que oramos para no engordar. Y oramos para cancelar calorías de una comida. Y oramos para andar diciendo que Dios no permitas que yo suba de peso, pero ahí sí estamos a dale y dale y dale. Alguien que no se somete a diseño no puede experimentar los resultados del diseño. ¿Cuál es el diseño? Vamos a explicarlo de esta manera: de comer desordenadamente, en exceso y sin un control de ningún tipo en la alimentación. ¿Cuál será el resultado de ese diseño? Pues engordar. Y después vienen otras cosas, ¿verdad? Enfermarse y todo. ¿Cuál será el resultado del diseño de tener una vida más disciplinada en cuanto a la alimentación? Pues estar bien, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor algunos pudieran sentirse aludidos. No se trata de eso. Es simplemente platicarles mi historia personal, ¿verdad? Un poquito. Pero vamos si les estoy diciendo todo esto es porque nosotros debemos de entender que Dios quiere que seamos prosperados absolutamente en todo. Y si Dios quiere que seamos prosperados en todo, debemos de entender que la prosperidad que Dios trae a sus hijos es para el beneficio ¿de quién? Primero que nada, del reino. Y como consecuencia, los beneficiarios de ese beneficio, aunque estamos repitiendo ahí un poquito, somos nosotros mismos, porque Dios nos hace administradores de sus recursos, y entre más se van incrementando los recursos que estamos administrando, lógicamente también eso conlleva el que también nuestra vida vaya aumentando en todos los sentidos, no nada más en la económica, ya lo aclaramos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de entender que si cumplimos con lo que dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Justicia. ¿Qué va a ser añadido? Todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces no nos obsesionemos con cosas que ya están presupuestadas de parte de Dios, ya son parte de. Y tú te ocupas de caminar en el diseño de Dios, de hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Todo lo que necesites para cumplir con tu asignación personal o colectiva, como cuerpo, como iglesia, ya está designado por Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle eso, porque aquí en Delicias como que corre más rápido el tiempo, esposa, allá en Chihuahua como que... Bueno, vamos a seguir. La verdadera prosperidad, dijimos, es todo esto que acabamos de hablar. Espíritu de adopción. Vamos entrando aquí directo ya a ese tema. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, 14 al 23. Y aquí es donde empieza a ponerse muy interesante este asunto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense bien en lo que estoy diciendo, pongan atención a cada una de las palabras que estamos leyendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahorita les voy a explicar un poquito similitudes. No le voy a preguntar al doctor porque pues el doctor ya sabemos que es muy estudioso y pues nos la va a contestar muy rápido, ¿verdad? No va a haber hamburguesa ahora porque estamos poniendo orden ahí en la comida. No es cierto, no es cierto. ¿Alguien sabe lo que son las referencias cruzadas en las Escrituras? Sí, pues el doctor ya levantó la mano, ya sabe, por eso lo saqué ahí de la jugada. ¿Alguien sabe lo que son las referencias cruzadas? ¿No? Bueno, las referencias cruzadas, hay algunas Biblias que se les llaman de estudio, que cuando usted está leyendo algún pasaje, le tiene anotaciones y le da referencias de otros pasajes en otros libros de la Escritura que hacen referencia a eso mismo de lo cual está hablando ese pasaje. Esas son las referencias cruzadas. Entonces es bien interesante poder ver cuando uno está estudiando que hay ciertas cosas, incluso del Nuevo Pacto, que podemos leer en el Nuevo Testamento, que nos dan referencias cruzadas de pasajes que se hablaron en el Antiguo Testamento,
que tenían que ver de alguna manera profética o como tipo y figura de esto que estamos viendo en esta verdad presente. Entonces, yo quiero que usted se ponga muy listo, porque aquí vamos a estar manejando ahí algunas cosas de cómo Dios habla y habló en diferentes tiempos para hacernos entender ciertas cosas. Primero, hacemos un análisis muy rápido de lo que era parte de lo que ha sucedido en la historia del libro de Esther. Primero aparece el rey, habla de un rey, el rey Artajerjes. Habla de la desobediencia de Vasti. Sabemos que Vasti era la reina en ese momento, ¿verdad? Esposa de Artajerjes. Vemos la necesidad de Esther de suplir a una nueva reina. La aparición de Hegai como este entrenador de las mujeres que podían llegar a ser una reina. Pero paralelamente hay un personaje que es Mardoqueo, que dice que adoptó a Esther. Espíritu de adopción en una mentalidad apostólica. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos? Se los voy a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vemos cómo Mardoqueo había adoptado a Esther. Las diferencias culturales, y era algo que o la mayoría de nosotros sabemos, dentro de las diferencias culturales el significado de las palabras puede tender a ser diferentes. Mencionábamos un poco ahorita al inicio. Al tener nosotros una mentalidad diferente a lo que como fue escrito, la palabra de Dios, ciertamente tenemos una interpretación a veces no tan apegada a lo que se quiso decir en ese tiempo, y por ende de lo que es la palabra adopción. Les voy a explicar un poquito esto. Les voy a leer un extracto de un comentario bíblico en cuanto a la palabra adopción, o mejor dicho, primero a lo que son los tipos de nombres que se utilizan en el griego para la palabra hijo. Yo sé que son aquí bien estudiosos. Doctor, no puede participar, lo tengo castigado. ¿Cuáles son las palabras para hijo en el griego que se utilizan? A ver, yo sé que aquí son bien bravos. Juíos es una. ¿Cuál es otra? Tecnón y tecnión. Esas son las tres palabras que utilizan para hijo. Desgraciadamente debemos de entender que cuando usted lee la Biblia, ¿usted cree que va a encontrar esas palabritas ahí en la Biblia? No. Toda escritura que usted lee en la Biblia únicamente va a decir que hijo. ¿Significa lo mismo tecnión, tecnón y juíos? No. Entonces, cuando no hay el entendimiento o la explicación correcta en una traducción de estos tres términos, muchas ocasiones no podemos saber necesariamente a qué se refiere la escritura en ese pasaje exacto. Y es por eso a qué tipo de hijo se refiere. Y es por eso que tenemos que profundizar. Yo creo profundamente que el Señor nos ha estado llevando a ser más profundos en el análisis y el estudio de la escritura para poder tener un mayor entendimiento de lo que Él ha tratado de decirnos en su palabra. A lo mejor dirá gente, ay, ya van a empezar que con el griego y que no sé. Pero entendamos que es una necesidad importante el poder saber qué era el contexto y cómo fueron escritas las cosas. Fíjense lo que dice esta nota. Para los sinónimos tecnón y tecnión, porque tecnión es un diminutivo de tecnón, ¿verdad? O tecnón es un aumentativo de tecnión. Tecnión entendemos que es un niño pequeñito. Tecnón, alguien en una etapa adolescente. Dice, para los sinónimos tecnón y tecnión, más adelante la diferencia entre los creyentes, en base a lo que decía ahorita este pasaje que leímos, la diferencia entre los creyentes como niños, tecnón de Dios, hijos juíos de Dios, se hace patente en Romanos 8, 14 al 21, que es una de las citas que leímos. El Espíritu da testimonio a su espíritu
que son hijos de Dios. La palabra que utiliza ahí en esa parte de ese versículo es tecnón, niños. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu mismo se encarga en su primera etapa de hacerle saber que usted es un tecnión, un bebecito, aunque tenga 80 años, pero usted ha nacido de nuevo, y el Espíritu mismo le hace ver, le hace sentir ese nuevo nacimiento. A medida que va pasando el tiempo, usted puede ir viendo un cierto desarrollo, una cierta madurez, y empieza a ver que a lo mejor ya se ha convertido en un tecnón. Y como tales son herederos y coherederos con Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos niños según la Escritura, siendo herederos? Somos como los esclavos. ¿Y se acuerdan lo que decía el pasaje que leímos en el Nuevo Testamento? Que no quería que fuéramos esclavitud, sino que fuéramos hijos de adopción, o el espíritu de adopción. Empiezan a conectarse ahí algunas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la Escritura dice que nada difiere el niño del esclavo, que aún siendo dueño de todo, no puede tener la manifestación o el poder reclamar o disfrutar la herencia que ya tiene legalmente. ¿Tenemos algún abogado ahorita aquí? ¿No? ¿Dónde anda Stacy? Bueno, aquí están algunos, ¿verdad? También Julio. Bueno, hay algunos. ¿Cuál es la figura del albacea en un testamento? Sí. A ver, Milik. Representar a un infante. Ayer por andar de preguntón me dejaron así como que viendo estrellitas, ¿verdad? Porque allá en Chihuahua pregunté lo mismo y me dieron un concepto jurídico y que el de cuyus y que no, dije, no, al cuyus no lo conozco, le dije, pero bueno. El albacea es una figura legal que cuando un niño es heredado, a pesar de que es el dueño legal de ese testamento, de esa herencia, mejor dicho, no puede disponer de ella porque no tiene una mayoría de edad, y la ley considera que no tiene la capacidad de poder administrar esos bienes. Se nombra un albacea, que es una persona, tiene que ser una persona mayor de edad, para que administre los bienes de ese infante y vaya supliéndole las necesidades que tenga de acuerdo a esa herencia, mientras este niño puede alcanzar la mayoría de edad. ¿Sabe quién es cuando nosotros somos niños? ¿Quién es nuestro albacea? Cristo mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Ahí va el primer golpanazo sin querer queriendo. Que mientras cada uno de nosotros sigamos siendo niños, Cristo lo único que va a hacer es irnos soltando poco a poquito, nomás lo que vamos necesitando, en vez de que ya siendo herederos y legalmente dueños de toda la herencia, podamos administrarla y utilizarla de una manera libre. Entonces, por eso podemos a veces entender, a lo mejor a veces mucha gente dice, pero es que ¿por qué Dios no me das toda la bendición no se manifiesta toda la bendición que yo te he pedido? ¿Qué pasaría si te llegara toda la bendición de un golpe y porrazo, siendo niño? Por eso dice la Escritura que deseo que sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. Dios espera que nuestra alma también vaya prosperando, que nosotros vayamos madurando, porque si no lo hacemos y nos entregan toda la herencia en nuestras manos, la vamos a despilfarrar, o probablemente incluso nos podamos perder dentro de esta herencia por no ser maduros y no administrarla de una manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo se va interconectando todo. Coherederos con Cristo, ello pone el acento sobre su nacimiento espiritual en Romanos 8, 16, 17. Por otra parte, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, fíjense bien, los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, ya no por nuestros impulsos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos juíos de Dios. Esto es, estos y no otros. La conducta de ellos da evidencia de la dignidad de su relación y semejanza
con su carácter. Qué impresionante, ¿no? ¿Nos convendrá ser maduros? Sí, definitivamente que sí. Entonces es algo que debemos de reflexionar y avanzar en esto de una manera entendida. Me voy rapidito porque ya el tiempo va corriendo muy rápido. La palabra adopción viene de una palabra que el apóstol nos ha estado mencionando y enseñando últimamente. Y fíjense cómo son las cosas de Dios. El apóstol nos ha estado hablando mucho últimamente acerca de nuestro crecimiento personal, de nuestra madurez, de cómo bajar las cuestiones que tienen que ver con nuestro ego, de que Cristo se ha manifestado a través de nosotros. Todo eso tiene que ver con esto, con la madurez, con ser hijos maduros. La palabra huiotesía o huoitesía, la verdad es que no sé cómo se pronunciará en griego. Esta palabra es lo que hace falta para llegar al palacio, al llegar a los lugares de influencia. Por eso leímos los pasajes del apóstol Pablo asumiendo un espíritu muy especial sobre los cristianos, principalmente en Roma. Y la palabra huioitesía, les explico un poquito, se deriva de dos palabras griegas, huios y tesis. ¿Alguien me puede decir qué es una tesis bajo el entendimiento actual? ¿Qué es una tesis? A ver, Milik. En grandes rasgos, pero quiero llegar al punto medular de lo que es una tesis. Por ejemplo, para alguien que hace su tesis sobre una investigación, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de una tesis? Comprobar, demostrar. Alguien que hace una tesis está comprobando, y normalmente en este tiempo bajo el método científico hace toda una investigación y hace una sustentación de hechos de lo que está diciendo, tiene una comprobación de lo que está haciendo. En el tiempo de los griegos, aquellos que presentaban una tesis se tenían que presentar ante un público general donde había especialistas sobre la materia que se estaba discutiendo. Hacía una exposición o una ponencia de lo que quería demostrar, y los especialistas podían rebatir y preguntarle por qué y en qué basaba lo que él estaba argumentando. Entonces, si huios es ser un hijo maduro y tesis es comprobar algo, huoitesía o adopción significa también no solamente la adopción que entendemos como hijos, sino que significa que la huoitesía es la comprobación de la madurez de un hijo. Qué impresionante, ¿no? Para nosotros adopción es muy diferente a lo que establece la Biblia. Por eso es necesario conocer cultura bíblica, no porque necesariamente sea algo para nosotros en este tiempo, pero para poder entender muchas cosas. Pero para entender el contexto en el que fue escrito y por qué. Dice que no recibieron, fíjense bien cómo dice el pasaje, no recibieron un espíritu de esclavitud, sino de adopción. Obviamente vemos que hay una gran diferencia en esto. El espíritu de esclavitud, ¿con qué relacionábamos? En nada difiere el niño del esclavo. El estar en esclavitud es una mentalidad de niño. Es una mentalidad que no ha sido la persona madurada todavía. Somos sacados de esclavitud para ser introducidos en un espíritu de adopción, no de carácter civil como nosotros entendemos la adopción, pero Pablo aclara que en la iglesia Esther, que va a llegar a lugares de autoridad, el espíritu de adopción en la iglesia Esther tiene que experimentar salir de la mente de esclavitud, salir de un estado de niñez, salir de un estado de infantilismo y llegar a la mente de huoitesía, que significa colocar a un individuo en calidad de hijo y en posición de tomar todos los derechos, privilegios y responsabilidades que pertenecían a un miembro adulto de la familia, es decir, por madurez. Ah, caray, de eso no estábamos hablando, ¿ah? Hay una tradición, o había una tradición dentro de la cultura judía, que lo que hacían los padres judíos era que cuando sentían que su hijo había llegado a una madurez, a la edad huios, que ya no era un tecnión ni un tecnón,
sino que había llegado a una madurez y él podía considerar, llamarlo juíos, hacía un ritual de adopción. Era el papá, era quien lo había engendrado, pero hacía un proceso que se le llamaba adopción, porque huoitesía significaba colocarlo en una posición de hijo maduro. Era una costumbre que se hacía delante de toda la gente. El padre invitaba a la gente y en ese momento el padre hacía un reconocimiento público del hijo, donde lo establecía como alguien que ya había alcanzado el estado de adopción, es decir, de madurez. Y en ese momento, que después les voy a leer y comentar y vamos a entrar más a detalle de algunas de las características que eran lo que ya, o responsabilidades que tenía un hijo maduro. Pero mencionando rápidamente, un hijo maduro ya era alguien que tenía la misma autoridad que ¿quién? Que el padre. Podía disponer de los recursos del padre, podía manejar los asuntos del padre. Prácticamente se convertía en alguien con las mismas derechos y obligaciones y responsabilidades que el mismo papá y representante del padre. ¿Se dan cuenta de esto? El mismo Jesús, dentro de su desarrollo, él fue llamado tecnión, fue llamado tecnón, y llegó el momento cumbre donde, cuando llegó al río Jordán, y ustedes si leyeran en la traducción original, se darían cuenta que el Padre preparó una ocasión pública donde había muchos testigos y organizó este evento donde estaba Jesús ahí. Y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se oyó qué? Una voz del cielo que decía que este es mi hijo amado. ¿Y saben cuál era la palabra hijo? Este es mi huios amado, en quien tengo complacencia. Lo que estaba haciendo el Padre en ese momento es de que estaba llevando a cabo la ceremonia de adopción de Jesús, donde le estaba reconociendo como un hijo maduro para que pudiera cumplir con todas las obligaciones y representación del Padre mismo. Qué extraordinario, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay algunos que la mentecita luego empieza ahí como dicen, empieza a correr la ardilla, no sé cómo dicen ahí. Dicen, pues si Jesús a los 30 años, porque fue a los 30 años, fue reconocido como el Padre, como un hijo maduro, pues, y eso que a los 12 ya le daba lecciones a los maestros de la ley, pues ¿qué será de mí? A lo mejor están pensando algunos de ustedes. Esté tranquilo, porque ese hijo maduro, el cual el Padre lo presentó delante de todo el mundo y dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, ese hijo está dentro de ti. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es el detalle aquí? Ahí está el detalle, chato, dijo, ¿verdad?, un famoso pensador mexicano. El detalle es que nosotros permitamos que ese hijo maduro que ya está en nuestro espíritu sea manifestado a través de nuestra alma. Entonces nuestra alma tiene que empezar a ser procesada, como dice Romanos, que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento para que nuestra alma pueda empezar a actuar de una manera madura y pueda darle oportunidad a que Cristo sea manifestado, porque a final de cuentas es el hijo maduro que se ha hecho uno juntamente con nosotros y que es el que tiene que ser manifestado a través de nosotros. Somos sacados de esclavitud para ser introducidos en un espíritu de adopción, no de carácter civil como nosotros entendemos, lo dijimos, pero Pablo aclara que en la iglesia Esther, que va a llegar a los lugares de autoridad, el espíritu de adopción tiene que ver con la madurez. En la Biblia se utilizan 3 palabras, dijimos ya, para la palabra hijo. Aun y cuando usted siempre lea únicamente la palabra hijo, en realidad puede estarse refiriendo la escritura a diferentes etapas en la vida de cada uno de nosotros. Para cada etapa de hijo se usa una palabra diferente.
Y es por eso que si no hay la comprensión de cómo fue escrito todo esto, no podemos tener un entendimiento correcto de cómo fue escrito y qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. La mayoría de edad o filiación y manifestación de los hijos de Dios. Y ya prácticamente con esto vamos a terminar, porque nomás les voy a dar un entrecito a lo que es las 3 edades de las cuales hemos hablado, y después vamos a hablar de qué son las características y normalmente qué es lo que manifiesta un tecnión, qué es lo que manifiesta un tecnón y qué debería estar manifestando un hijo huios. Gálatas 4:6, por tanto sois hijos por engendramiento, ¿se acuerdan? Por nacimiento. Esta es la base que Dios siguió para enviar el espíritu de adopción a la tierra. No puedes llegar a tener un momento en el que seas adoptado, entendiendo ya la óptica de la adopción como madurez, si primero no fuiste engendrado hijo. Por eso Dios nos engendró primeramente hijos, no por voluntad de hombre. Así es. En Juan 1:12 nos habla de la autoridad que nosotros debemos de tener, y nosotros sabemos que la palabra autoridad en algunos casos viene de la palabra griega también exousia. La palabra exousia también es una palabra compuesta griega de 2 palabras, que una es la palabra ex, que significa desde fuera o exterior, y la palabra ousia, que es a través de. La palabra exousia significa que Dios el Padre puede manifestar su autoridad a través de nosotros, sabiendo y con más ganas ahora, porque a lo mejor hubo un tiempo en que alguien podía efectuar una cierta autoridad de parte de Dios, pero ni siquiera Dios les habitaba, y ahora tenemos el gran privilegio de que Cristo se ha hecho uno con nosotros, y no solamente es la voluntad del Padre la que se manifiesta desde fuera, sino que es el mismo Hijo manifestando su autoridad a través de nosotros. Denle un aplauso al Señor. La palabra exousia significa, entre otras cosas, privilegio, derecho o permiso, y esto solamente lo pueden tener los que son maduros en Dios. Tenemos autoridad. Mire, la autoridad delegada, esto no podría explicarlo ahorita porque sería algo ya largo. Los que han tomado la clase de células lo podrán ver. La autoridad delegada es algo que no tiene que ver con nuestra madurez, porque es la autoridad misma de Dios a través de nosotros. Un bebé recién nacido, un tecnión, ¿creen ustedes que puede ejercer la autoridad de Dios orando por una persona que tiene un tipo de enfermedad? ¿Se puede o no? Sí, sí, porque él no va a ser la persona que se va a encargar de sanar a esa persona. Es Dios mismo utilizando su autoridad a través de ese hijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a haber muchas otras cosas en las que, si nosotros no hemos sido maduros, como decía ahorita Javier, si nosotros no entendemos y no damos el paso sabiendo ya todas las cosas que Dios puso en nosotros, estamos actuando inmaduramente, estamos todavía en temor como niños pequeños y no estamos ejerciendo nuestra madurez, aún y cuando ya somos dueños de todo. Y con esto vamos a terminar. Nada más les voy a dar una entradita a lo que son los 3 tipos de vidas, por decirlo así, o de madurez, mejor dicho. El Espíritu Santo nos llevará a la madurez necesaria para ser adoptados como hijos. Recuerden que no estamos hablando del Espíritu. En el Espíritu todas las cosas fueron hechas ya. En el momento que Cristo se impartió o vino a hacerse uno con nosotros, en ese momento, a nivel del Espíritu, todas las cosas fueron hechas. Somos santos, justos y perfectos, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo. Fuimos hechos la justicia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, no por nuestras obras. Esto es a nivel del Espíritu. Pero volvemos a Romanos, dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y todavía toma más trascendencia esto, porque en Romanos dice que para poder experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Quiere decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Sí, pero si tú no renuevas tu entendimiento, no la vas a poder experimentar.
No es que Dios te esté castigando, no es que Dios te esté limitando a algo, es que tú por tu inmadurez sigues siendo un niño y Dios tiene que estarte dando como albacea únicamente de manera medida ciertas cosas, pero en la medida que vas renovando tu entendimiento, Dios va soltando cada vez más la herencia que ya te corresponde legalmente y puedes hacer un uso más grande de la herencia que ya te corresponde. La Biblia emplea varios términos para referirse a la madurez de los hijos de Dios, entre ellos varón perfecto, obrero, embajador, labrador, atleta, discípulo, sacerdote, heredero, coheredero, y muchas de estas cosas las pueden ver ustedes en Romanos, en el libro de Romanos. Las 3 etapas del crecimiento, que ya lo leímos y con esto vamos a terminar, es el tecnión, significa niño pequeño o infante. Tecnón representa a un adolescente, y el huios, que se refiere a un hijo que mediante la adopción ha sido colocado en una posición para poseer todos los privilegios, derechos y responsabilidades del Padre. Qué extraordinario, ¿no? Mire, se lo vuelvo a repetir, estamos siendo entrenados. Estamos siendo capacitados. Es necesario que conozcamos estas cosas. No se sienta regañado. Yo sé que a veces levanto la voz y a veces me emociono y como que me acelero, ¿verdad? Corro, vuelo, me acelero, dirían ahí los de mis tiempos, ¿verdad? ¿No? Con el café, es que tomé café ahorita en la mañana. Pero es ese sentido de urgencia, es esa necesidad que debemos de tener cada uno de nosotros por manifestar esa gloria de Dios. Dice la Escritura que la naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué está esperando? Porque no somos maduros todavía. ¿Será urgente que lleguemos a la madurez? Claro que es urgente. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, yo siempre la explico en dos vertientes. Una, yo no tengo duda, y yo sé que el doctor está de acuerdo, en que vendrá un tiempo kairos de Dios, un tiempo específico donde vendrá una manifestación del Espíritu Santo sobrenatural y vendrán cosas que serán increíbles para el ser humano. Pero también creo que si en este mismo momento hubiéramos más hijos maduros, que entendiéramos nuestra posición, que entendiéramos que ya somos dueños de todo, que hemos crecido y madurado espiritualmente, que hemos alcanzado todas estas cosas, ¿no cree ustedes que estaríamos manifestando algo diferente a lo que estamos manifestando el día de hoy? En el momento que llegáramos con alguien que está enfermo, en vez de decirle, pues que te recuperes pronto, en ese mismo momento nosotros diríamos, por la autoridad que hay en mí, por Cristo mismo que está en mí, yo declaro que eres sano en el nombre de Cristo. Cuando lleguemos a ese punto de madurez, de empezarle a hablar a las cosas que no son como si fuesen, en el momento que empecemos a hablar la realidad eterna, que empecemos a hablar la realidad espiritual, que es mayor que la natural, en ese momento creo yo que vamos a poder experimentar una mucho mayor peso de gloria en cada uno de los hijos de Dios. ¿No lo creen? Entonces empecemos a actuar y manejarnos en la madurez que Dios espera que cada uno debemos de tener. No estemos viendo las situaciones como un regaño, estemos viendo las cosas como el animarnos, que es el verdadero significado de una exhortación, para que podamos caminar en la madurez que Dios quiere que caminemos, para que Cristo su Hijo sea manifestado a través de cada uno de nosotros. Me preguntan que si va a haber oración mañana. Madre, porque mañana es día, creo, inhábil. Es inhábil. No creo, es inhábil. Es inhábil. Por ahí me andan corrigiendo. Así es. Bueno, por el día de mañana va a quedar suspendida la reunión de oración. Esto no significa que usted no pueda orar en su casa, ¿verdad? Porque mucha gente sale aprovechando el puente. Así es que por la situación de que mañana es un día inhábil, vamos a dejar suspendida la reunión de oración. Todas las demás actividades quedan de manera normal. Somos despedidos y yo declaro que la manifestación de la vida de Cristo es cada vez más evidente en cada uno de nosotros, en la medida que podamos entender que es Él el que tiene que ser manifestado a través de nuestras vidas. Que coman rico, somos despedidos y nos vemos el próximo martes.